Bueno, para empezar la semana, quiero hablarles de, no le voy a decir una novedad, pero algo que sea interesante porque nuestra tarea está direccionada a nutrirnos de información. O sea, eso es lo fundamental. Si nosotros no tenemos información, pues vamos a andar inventando cosas que son imposibles de llegar a realizarse. Y vamos a hablar de la Segunda Revolución Mexicana. Yo no sé, ustedes saben que en 1910, 1912, hubo una revolución en México que fue dramática, cruenta, violenta. Hubo 1.000.000 de muertos para sacar de la presidencia a un dictador, Porfirio Díaz. Había estado 34 años en el gobierno. Y un movimiento encabezado por Francisco I. Madero, un hijo de una acaudalada fortuna, o sea, un hombre que provenía no de la pobreza, sino provenía del bienestar de México, de los privilegiados. Fue el ideólogo de esta revolución, que fue la Revolución Mexicana. Ahora bien, sacan a Porfirio Díaz del gobierno después ya terrible, y se produce una revolución sobre la revolución. O sea, tenemos que tener en cuenta nosotros que de las grandes revoluciones que se conocen en el mundo, fue la segunda revolución más importante que se daba. O sea, había sido la Revolución Francesa de 1789, con la toma de la Bastilla y la rebelión contra el poder feudal, y se dio por primera vez en el continente, en nuestro continente, una revolución violenta que las clases populares demandaban democracia, demandaban, en fin, participar más. Era prácticamente la continuidad del colonialismo, de la colonia, con todos los privilegios naturales. Después fue ya en 1915, a semejanza a la Revolución Mexicana, fue la famosa Revolución Rusa. O sea que tiene un precedente la Revolución Mexicana, pues. Ahora bien, nosotros tenemos que tener conocimiento de todos esos cambios que se han ejercido, que se han ido dando en nuestro continente, para saber por qué a veces sostenemos alguna idea que parece que no tiene sentido, no tiene profundidad o no tiene consistencia. Es decir, bueno, porque un argentino que está en el confines del mundo está hablando de la Revolución Mexicana y está hablando tanto de México y no habla de nuestros países. Y lo que pasa es que es una cosa que hay que empezar por entender. Nosotros hemos padecido siempre de independencia. Nosotros hemos sido a lo largo, como te lo he dicho muchas veces, un semicolonialismo imperial. O sea, la independencia no fue una tal independencia heroica de líderes que soñaron con la libertad. Sí hubo en ellos grandes idealistas, pero el financiamiento y por lo tanto todo lo que eso implicaba, había un interés, había un gran interés. O sea, el poder omnímodo financiero del mundo quería asegurarse que el lugar donde se iba a producir los grandes movimientos de un continente nuevo, pues estuviera bajo su égida, bajo su mano. Entonces, se produce una repartición de la América Española para conformar determinados grupos y se le da preponderancia a determinados sectores que económicamente representaban intereses. Ahora bien, nosotros nos encontramos con esa realidad que nace después de 300 años de colonia, 300 años de coloniaje español, y tiene todos los vicios naturales de ese poder central de la metrópoli a través de sus virreyes y sus personeros. Entonces se suceden militares y demás. La Revolución Mexicana, en principio, produce el gran mártir que fue el mismo Madero.
El mismo Madero, que era el ideólogo, pues al final termina prisionero y termina asesinado, él y el vicepresidente. Entonces, de ahí nace un nuevo poder en México, que se disputa durante 40 años o 50, que primero el primer iniciador de este nuevo post-revolucionario, digamos, es Venustiano Carranza, un hombre del norte de México que forma un ejército del pueblo y que con eso pues produce grandes movimientos a partir de lo que era la revolución. La revolución mexicana en realidad fue un cambio, pero las estructuras fundamentales siguieron las mismas manos. Entonces, recién la revolución toma institucionalización cuando después de Venustiano Carranza sucede en el poder o en el dominio del control del poder un hombre que fue el primer ideólogo político, que se llamó Plutarco Elías Calle. Ese hombre, ese líder político, militar, era un hombre que tuvo la inteligencia, la sabiduría de darle el primer organismo político, realmente institucionalizar al país. Y entonces crea un partido y así después se van sucediendo. A Plutarco Elías Calle lo sucede el general Cárdenas, o sea, el poder siempre en las manos de los militares, que había sido una sucesión de asesinatos y desencuentros que no se había estabilizado después, a partir de la idea revolucionaria original de Madero. Madero no entendió al pueblo, Madero quiso hacer una revolución elitista y, por ejemplo, desconoció, no quiso negociar o no se entendieron con Villa y con Zapata. Y al final fueron devorados por el movimiento revolucionario y los reaccionarios que estaban enfrentados prácticamente. Entonces, la institucionalidad esa negociada y controlada pasa a formar parte de un partido. Y ese partido, que tuvo diversos cambios de nombre, se permaneció más de 70 años en el poder. O sea, el PRI. Entonces, el PRI pues fue una semidictadura que privilegió siempre a las minorías. O sea, controlaba la extrema derecha y negociaba a un nivel que descuidó, o no sé si descuidó o no tuvo consideración con la gran mayoría de gente que estaba completamente marginal, o sea, marginada, que eran los nativos, la gente que realmente luchaba por sobrevivir. Fue creciendo ese país y llegó a ser lo que es hoy, 130 millones de habitantes, con 40 millones más afuera de México. La segunda revolución se produce recién ahora, después de 70 años de que se institucionalizara políticamente México. Y es la revolución de las conciencias, que encabeza, curiosamente, un revolucionario humanista. Ya no es un revolucionario de la violencia, de la sangre a sangre y fuego, balazos, y es una revolución humanista, la revolución de las conciencias. Andrés Manuel López Obrador es el artífice, es el arquitecto de un nuevo concepto e incorpora la base del sustento de la nacionalidad, que es a la gran mayoría de mexicanos. O sea, está en una lucha desenfrenada con la exquisita extrema derecha, heredera del porfiriato, o sea, de aquellas minorías selectas a los cuales había provocado la revolución, pero no, a pesar de 1 millón de muertos y todos los movimientos antagónicos que se hicieron a lo largo de tantos años, no se extirpó la extrema derecha, esa extrema derecha oligarca, la oligarquía, los señores feudales que, corrompidos y, en fin, con los negocios espurios y demás, se mantuvo en el poder con violencia y con fraude y al final terminó porque la extrema derecha se
absorbiera al movimiento heredado de la revolución era el PRI. El extrema derecha que se funda a partir de cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, surge una extrema derecha organizada que se llamó PAN, Partido de Acción Nacional. Y entonces al final termina la extrema derecha absorbiendo al PRI. Y hoy es lo que se conoce todo el mundo, que lo conoce como el PREAN. O sea, se unió la posrevolución, aquella que había costado tantas vivas y tantos sacrificios, por el que habían luchado los ideales y los fundamentos de Madero y de toda esa pléyade de líderes políticos iluminados unos y otros corrompidos, llegaron a lo que es hoy, donde aparece un líder con una nueva idea, un nuevo concepto, y capitaliza políticamente una nueva opción en México, que es la revolución de las conciencias. O sea, lo que López Obrador dice, el humanismo mexicano. Ahora bien, ¿es una gran novedad para América? No, hace casi 80 años había ocurrido una cosa bastante parecida, distinta porque no hubo esas revoluciones violentas, sino hubo revueltas en la Argentina. Y termina, después de un gobierno de extrema derecha durante 70, 80 años, que se caracterizó por el Partido Conservador, o sea, el dominio de la oligarquía, los gerentes del Imperio Británico, que eran los que llegaron. Llegó Perón y se asocia con el pueblo y produce un movimiento, el primer movimiento de la historia, que no fue un movimiento cruento, a sangre y fuego. Una vez me dijo Perón a mí, cuando nos conocimos en Panamá, me dijo, yo me equivoqué, me olvidé de la historia y quise hacer una revolución incruenta. Y mire dónde estoy. Era el 8 de marzo del 1956, cuando me encontré con él en Panamá. Entonces, esa revolución incruenta que hizo Perón tuvo 3 banderas. Estoy hablando de 1945. O sea, en el mismo periodo que gobernaba en México Lázaro Cárdenas. O sea, fíjense las coincidencias de nuestros países en los extremos del continente. Y gobernaba en Brasil Getúlio Vargas. Y estaba en Perú Mariátegui, que era un gran ideólogo, y en Colombia estaban los grandes iniciados que hubo en Colombia, y en Venezuela todavía permanecían las dictaduras de Gómez y demás. O sea, los finales de la dictadura de General Gómez, que estuvo también 40 años en el gobierno en Venezuela. Entonces, Perón produce la revolución justicialista y enarbola 3 banderas: justicia social, independencia económica y soberanía política. Que curiosamente, y yo se lo dije a López Obrador hace unos días, que cuando tuve la fortuna de permanecer, de estar en Palacio Nacional, en su mañanera, que tenía una enorme coincidencia, porque son las 3 banderas que hoy sostiene el humanismo mexicano. No es que haya copiado, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de coincidencias de las grandes mayorías. Justicia social, que es lo que está aplicando López Obrador en México frente al horror de la extrema derecha. Independencia económica, ustedes ven que México no tiene contraído grandes deudas en esta época. Las deudas vienen de los tiempos de la corrupción, del tiempo del porfiriato o del post-revolucionario del porfiriato. Son las deudas que tiene México, como tiene todo el continente, cuando hubo de revoluciones violentas, incruentas y amañadas. Y llega López Obrador para plantar prácticamente, digamos, aquellas banderas que coinciden con Perón y el peronismo. Y es el humanismo que López Obrador sostiene: independencia económica, soberanía política y justicia social. Cubre todo el manto desprotegido de la extrema derecha, que es la pobreza, la niñez, la ancianidad,
la fuente de trabajo y una inversión controlada, pero también muy similar a lo que Perón había hecho, un gran proyecto nacional en donde hay grandes transformaciones. Ahora, lo de México comparado con lo del Perón, pues México es increíble. Las tantas obras, ya se me perdieron a mí en la cuenta, las grandes obras de infraestructura que tan solo 5 años han transformado a México. Pero además de todo eso que ha sucedido dentro de la política y la economía nacional, y donde ha integrado las grandes mayorías marginadas, ya están integradas y sobre todo protegidas en todo orden jurídico, legal, con la salubridad, con la educación y con la dignidad del trabajo. O sea, trabajo. Ahora, ¿qué genera esa seguridad, esa confianza? Y genera que frente al conflicto y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos la frontera natural de México, que había sido un permanente agresor o socio de las extremas derechas, permite que una asociación a alto nivel hoy haya llevado a México a ser el principal socio comercial de Estados Unidos y que ahora se están derramando cientos de inversiones en todo el territorio de México, produciendo para este gran mercado, que es donde estamos ahora, que es los Estados Unidos, con una democracia que es una democracia no política. Acá en Estados Unidos la democracia es una democracia financiera, es una democracia manejada por la órbita del dólar, y la política pues hace lo que las corporaciones le indican. O sea, la política es hija del poder corporativo. O sea, el poder corporativo es el que realmente tiene el poder en los Estados Unidos. Pero López Obrador ha sido lo suficientemente inteligente como para poder entender eso y no ha ido a la pelea. Ha usado la habilidad estratégica de una persona superior en el concepto de la nueva política, de los nuevos tiempos. Ha aprovechado el filón extraordinario del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y Rusia y demás. Entonces, es lo que ha capitalizado y lo que le ha dado excelentes resultados políticos, sociales y económicos. Entonces, te das cuenta por qué estamos frente a una revolución, una segunda revolución, que tiene mucha similitud en varios otros países, porque esto se dio también en Perú, se dio en Bolivia se dio en el 51, se dio en Brasil con Getúlio Vargas, y después ya Goulart, se dio en Uruguay con Mujica ahora, en Argentina con Kirchner, en fin, ya había un espíritu de liberación. Pero claro, Latinoamérica, Sudamérica, tiene un concepto distinto de la liberación, porque fue mal interpretada o los dirigentes posteriores a Perón no entendieron el mensaje. O sea, fueron al enfrentamiento con el imperio, con el imperialismo financiero, que los tenía ya tomado. El imperialismo financiero utilizó una penetración no ideológica, sino una penetración económica, y se quedó con todas las grandes corporaciones, las empresas que son las que controlan las economías, comercio. O sea, desmanteló los poderes nacionales en la Argentina, por ejemplo. Flota mercante, en aquellos tiempos pasó a ser la Argentina de la post-segunda guerra, la tercera flota mercante del mundo, nacional, flota mercante. Y así todo, pero nosotros no vamos a hacer historia. Estamos hablando de la importancia que tiene México en este momento, por las grandes coincidencias que tiene con nosotros en el sur del continente y por la gran habilidad estratégica de negociar con esta gente. O sea, estamos frente a una gran posibilidad. Nos falta a nosotros en Sudamérica información. Y claro, cuando digo que nos falta información, me preguntarán, ¿y por qué? ¿Quién te dijo eso? Y por las consecuencias. Por ejemplo, en la Argentina la muestra de que quién ganó las elecciones ahora indica de que el pueblo está desinformado y que está desprotegido porque está
presionado frente a un poder financiero que es impiadoso con su potencial económico y financiero en los empréstitos, con la égida que maneja y controla el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay una posibilidad de que esta realidad que tenemos ahora pueda cambiar y producir un beneficio total? Pero claro, por supuesto. ¿Por qué? Y porque el hambre y la miseria que ha culminado en todo el continente está produciendo una gran demanda. O sea, la pobreza que ha instalado el poder corporativo de los Estados Unidos operando, el poder corporativo, el poder financiero, operando sobre todas las economías regionales del continente latinoamericano y el Caribe, ha hecho que hayan sumido a enormes millones en la pobreza. Y entonces esos enormes millones acosados y acorralados ahora están empezando a marchar sobre los Estados Unidos para golpearle las puertas a Estados Unidos. ¿Nos favorece eso? No, al contrario, eso produce un gran desequilibrio, pero es impotente cualquier resistencia para parar a esa gente, porque lo único que va a parar a esa gente es un acuerdo internacional donde se negocien intereses, pero a un nivel de ecuanimidad, o sea, no una explotación absurda y controlada despiadadamente por el poder corporativo, sino una negociación política. Nos favorece a nosotros el enfrentamiento, como te dije antes, de Estados Unidos, o sea, del comercio, de la guerra comercial que está manteniendo con Asia, Estados Unidos. Y entonces eso permite que Asia, muy hábilmente, esté penetrando con inversiones potentísimas en todo el Sudamérica. Los chinos han ido ya instalando, estratégicamente se han ido instalando en lugares de privilegio. Y eso hace peligrar la seguridad continental, porque eso nos habla de un hipotético enfrentamiento a futuro. Cuando los chinos avancen sobre los territorios que ya tienen visualizados y que están ya operando, pues la reacción natural de los Estados Unidos va a ser la de siempre, ir a una guerra, como en el caso de Ucrania, que se ha dado ahora, y que no estamos inventando nosotros, sino que estamos hablando de realidades. Yo quería hablar de esta segunda revolución mexicana, y quería ponerte en contexto por qué se ha producido todo esto y cuáles son nuestras posibilidades. Claro, nuestras posibilidades son incomparables con todos los otros tiempos, porque no hay previa experiencia, no hay previos ejemplos. Estamos frente a una posible creación de todo lo nuevo que se vaya a realizar. ¿Hay gente ya preparada para que entienda este fenómeno? Vemos que no. Sobre todo en Latinoamérica nosotros carecemos de líderes todavía y sobre todo los pueblos están desconcientizados. Falta información. Hay información solamente por medio de los medios de comunicación masiva que están al servicio del poder corporativo. Las fuentes de información y todo el equipo de periodismo y el espíritu comunicacional que se dispone. Falta información en Latinoamérica. Nosotros carecemos de muchísimas cosas que están sucediendo muy positivamente en México y que allá no se conocen. Entonces, nuestra tarea, y es una tarea de hormiga, nosotros a este ritmo que estamos ahora vamos a tardar 1000 años para poder seguir, si nos permite, no nos va a alcanzar la vida, para concientizar o trabajar sobre el continente. Ahora está terminando López Obrador. López Obrador ha hecho una tarea extraordinaria. Tuvimos el privilegio de conversar con él, de exponerle la idea y la agarró en el aire, pues el hombre entiende de lo que estamos hablando. Pero, afortunadamente, como él mismo dice, hay un elefante reumático tirado en el piso y hay que pararlo. Y el elefante ese, pues que uno lo tenía como una alegoría, a nosotros se nos ha presentado un cuerpo entero y real. Y estamos detenidos en eso. Pero no desmayamos porque conocemos los procedimientos y estamos trabajando en eso y no vamos a agotar las instancias para poder avanzar adelante y sobre todo concientizar que es esta modesta tarea que desde la intimidad escasamente mediana podemos intentar todos los días.
Yo te digo que estoy feliz porque me siento acompañado por ustedes. Y es una felicidad que no tiene límites porque la felicidad puede ser para todos nosotros si entendemos que ahora el nuevo gobierno de México prosiga con el mismo lineamiento y que nosotros tengamos ya la habilidad de ir abriendo puertas antes que llegue el gobierno. Por eso yo hablé hace unos días con el licenciado Noroña, Fernández Noroña, para tratar de establecer los primeros contactos con la realidad que es México hoy, ese México moderno que está haciendo una revolución social moderna, incruenta, o sea, desde el humanismo. Y eso es una noticia extraordinaria porque nos augura que vamos a hacer en paz el desarrollo que nos adeuda la realidad, o sea, el presente. Espero que te haya, por lo menos si no gustado, pues te haya despertado la curiosidad por toda la gama que hemos en una síntesis de media hora, 15 minutos, 20 minutos, pues es posible hacer. Estamos trabajando y si tú nos acompañas, si ustedes nos acompañan en todo el continente, pues tenemos que contagiar esta idea para que despierte el interés necesario que nos hace falta. Así que estás protagonizando un hecho histórico que realmente puede o va a transformar el destino y el futuro de nuestro continente. Te mando, como siempre, un gran abrazo y ya ves, desde la cocina siempre estamos diciendo alguna cosa distinta, pero encaminada hacia la misma dirección. Mañana nos vemos. ¿Qué te parece?